Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Ya les voy a decir cómo me inicié en este campo de la catálisis. Bueno, ya eso hace más o menos unos 18 años y no me saquen cuenta de la edad porque yo todavía estoy jovencita, ¿no? Entonces, yo estaba en ese entonces cursando mi séptimo semestre de química en la Universidad de Cartagena en Colombia. Y por ese entonces se estaba ofertando una nueva asignatura que llamó mi atención poderosamente y tenía que ver con una introducción a la catálisis heterogénea. Era dictado por la doctora Aida Liliana Barbosa, quien recientemente estaba de vuelta con nosotros en la universidad luego de hacer su doctorado. Y era, digamos, una persona tan entusiasta y sus clases fueron tan dinámicas, aprendimos muchas cosas que tienen que ver con la catálisis y la verdad que yo no sabía nada y terminé bastante interesada en continuar con eso. Entonces me embarqué con ella en un trabajo de grado que, bueno, resultó bastante enriquecedor, porque no solo tenía que ver con hacer caracterizaciones bueno, síntesis y caracterizaciones en la universidad, sino que además tenía yo que venir a Venezuela y hacer estudios catalíticos aquí. Entonces, bueno, se hizo todo ese trámite a nivel de la visa. Yo la verdad es que no había venido, no había tenido la oportunidad de conocer a Venezuela y entonces era como que doble, digamos, entusiasmo y bueno, gracias a la oportunidad que el doctor Joaquín Brito aquí en el IBI me dio, bueno, me vine y conocí gente de su grupo y de grupos relacionados con él y bueno, realicé la parte catalítica en hidrodesulfuración de esos materiales que había hecho en la universidad y ese mundo me pareció, digamos, toda una sociedad de personas investigando materiales que son activos a reacciones y entonces toda la parte teórica, práctica, eso me enganchó. Entonces, digamos que hacer una ciencia que podía ser útil. Eso, la parte de la practicidad, fue lo que definitivamente me enamoró. Entonces, era una ciencia que requiere que utilices todo lo que sabes de la carrera y de lo que no has visto a veces en la carrera para poder, digamos, resolver las necesidades del fenómeno que estás estudiando. Entonces, bueno, desde ese entonces, digamos, no he parado de aprender. Posteriormente ya vino el doctorado, vinieron otras cosas, digamos, el resto de pasos, pero básicamente esos fueron mis inicios. Respondiendo ahora a la segunda pregunta de por qué la catálisis y cuáles son mis expectativas, bueno, yo les diría que escogí la catálisis porque es una ciencia bastante interesante para poder resolver cualquier fenómeno en este área. Se requiere tener conocimiento no solo en la química, que tiene que saber química inorgánica, orgánica, analítica, termodinámica, cinética, sino además requiere de matemática, física, ciencias biológicas, ingeniería, por ejemplo, las ciencias de la ingeniería, ingeniería de procesos, ingeniería química, la parte de la ingeniería de los materiales y también conocer mucho de la superficie. Entonces, es una ciencia que se va nutriendo de todas estas múltiples áreas, requiere también habilidades, digamos, constancia, digamos, imaginación. Entonces son toda una serie de aprendizajes que uno va alcanzando durante ese estudio de ese fenómeno y que al final termina siendo muy, digamos, enriquecedor profesionalmente hablando. Y a la parte del conocimiento se genera un resultado que es más concluyente en la medida en que puedes responder con las distintas ópticas en que nosotros nos basemos, ¿no? Entonces, por eso escogí, me gusta la catálisis. Y con respecto ahora a las expectativas, bueno, pienso que todos los que estamos en el campo de la investigación
En catálisis y también en otras áreas de la química, siempre tenemos digamos, interés intrínseco, que es poder hacer que nuestro trabajo del laboratorio pueda ser en algún momento aplicado en la parte industrial, en la parte, digamos, en las aplicaciones industriales. Entonces, las expectativas serían acercar o reducir esa distancia que hay entre nosotros, los que hacemos la investigación, con el sector que hace la parte productiva. Entonces, eso siempre ha sido mi interés, digamos, durante todo el tiempo. Tratar de hacer que los resultados que sacamos puedan ser aplicados en algún momento. Con respecto a la experiencia más relevante durante mi carrera, yo creo que no tengo una mejor que otra, sino muchas experiencias vividas que son muy enriquecedoras, gratas, de aprendizaje. Por ejemplo, brevemente, cuando envié mi primer artículo de investigación a una revista indexada y cómo uno experimenta mucha incertidumbre, porque pese a que uno tiene muchas instrucciones de parte de sus tutores y de la gente que ha hecho eso antes, es un camino que tiene que andarse solo. Entonces se aprende mucho y luego con el feedback de los árbitros, del editor, uno empieza a entender cómo es esa dinámica. Y la verdad es que cuando ya te aceptan la publicación, uno se siente completo, satisfecho. Entonces, ese es un recuerdo muy grato que tengo. Una anécdota bien interesante de contar fue cuando tuve la dicha de acompañar junto con el grupo del laboratorio a nuestro jefe de laboratorio, el doctor Joaquín Brito, en su premio que le otorgó la Fundación Empresas Polar. En ese momento él estaba recibiendo un premio por toda una larga trayectoria, más de 30 años en investigaciones en catálisis y por toda su productividad científica. Entonces fue bien bonito poder estar allí como grupo, darle ese apoyo y también verlo brillar luego de tanto, digamos, recoger esos frutos de su trabajo. En verdad me alegró muchísimo haber compartido con todos ellos allí. En una palabra, ¿qué es la catálisis? Para mí la catálisis es un verbo, una acción, y qué otra mejor que cambiar, transformar. Y a los que se inician en catálisis, yo les diría, ¿te gusta el estudio, la investigación, descubrir cosas nuevas, conocer gente de distintas áreas, trabajar con ellos en grupos multidisciplinarios, hacer nuevas, reinventarte, hacer cosas diferentes a veces que tienes que hacerlo porque la investigación así lo exige? Entonces este es el lugar, ha llegado al lugar y te doy la bienvenida. Adelante.